Hola chicos, en esta ocasión el tema que vamos a ver el día de hoy es polígonos. Vamos a empezar a describir qué es un polígono. Un polígono es una figura cerrada y plana, limitada por tres segmentos, bueno, al menos tres segmentos rectilíneos, formando una línea poligonal que denominamos contorno del polígono. Este polígono tiene como característica que vamos a tener estos puntitos de aquí, a los cuales les vamos a llamar, donde se unen estas líneas, les vamos a llamar vértices. ¿Ok? Esa donde se juntan nuestros lados, le vamos a llamar vértice. ¿Y quién va a ser el lado? Este segmento. Estos segmentos de aquí van a ser mi lado del polígono. Entonces tenemos que un polígono es una figura cerrada, plana. Tenemos que los polígonos se clasifican principalmente según su número de lados. Entonces, según su número de lados, nosotros vamos a clasificar a esta figura, como tiene tres lados, como triángulo. Esta figura de 6 lados se le va a llamar hexágono. Esta figura que tiene 4 lados de dos paralelos de cada tamaño, dos largos y dos angostos, le vamos a llamar rectángulo. También tenemos una figura de 4 lados, pero estos 4 lados pueden ser del mismo tamaño, se le llama cuadrado. Tenemos al romboide, etc. Esta de 5 lados se llama pentágono. Tenemos a la de 7 lados que es septágono, 8 lados octágono, 9 nonágono o eneágono, etc. Tenemos a la de 10 decágono y así sucesivamente, dependiendo del número de lados, es como nosotros vamos a nombrar estos polígonos. También otra clasificación va a ser según su regularidad. ¿Qué significa su regularidad? Según su regularidad. Bueno, según su regularidad nosotros los podemos clasificar en polígonos irregulares. Irregulares, ¿qué significa que sea un polígono irregular? Bueno, que todas las medidas de sus lados son diferentes y tenemos a los polígonos regulares. Un polígono regular es aquel polígono que todos sus lados van a medir lo mismo. Obviamente, si un polígono es regular, sus ángulos van a tener la misma medida. En este caso, para que este triángulo sea denominado regular, va a ser un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, recordando que los ángulos interiores de un triángulo suman 180, entonces cada uno de sus ángulos va a medir 60 grados. Tenemos una figura, un polígono irregular, por lo tanto cada uno de sus ángulos van a ser de diferente medida. Y la última de esta clasificación va a ser según sus ángulos. Según sus ángulos nosotros podemos clasificarlo en convexo o en cóncavo. ¿Qué significa que un polígono sea convexo? Bueno, que todos sus ángulos interiores, cada uno de ellos va a medir menos de 180 grados. Todos estos van a ser menos de 180 grados. Ninguno de ellos puede medir, al menos uno no va a medir más de 180. Todos son menores a 180 grados. Y tenemos el polígono cóncavo. ¿Qué significa que un polígono sea cóncavo? Bueno, aquí se forman estos ángulos en la figura. Significa que va a tener al menos un ángulo mayor a 180 grados.
Cualquiera de ellos, al menos uno debe de medir más de 180 grados para que la figura sea denominada cóncavo o cóncava. ¿Ok? Entonces recordemos que va a ser por número de lados, por su regularidad y por sus ángulos. Bueno, seguimos con, vamos a tomar en este caso el caso de los polígonos regulares, donde todos sus lados van a medir exactamente igual. Dice, una característica de estos polígonos es que tiene diagonales. ¿Qué es una diagonal? Bueno, son segmentos que van a unir dos vértices consecutivos. Por ejemplo, una diagonal puede ser aquella línea, en este caso, esta figura que tenemos aquí es un hexágono, puede ser una línea que vaya de este vértice al vértice de acá. ¿Ok? ¿Cuál otra tenemos? Tenemos que puede ser esta otra diagonal o la de aquí en medio. Entonces este hexágono tiene esa cantidad de diagonales. Tenemos un pentágono. La de aquí a aquí no puede ser denominada diagonal, tiene que ser a un vértice en el cual pues no coincida con el mismo lado de la figura. ¿Ok? Pero para esto tenemos lo siguiente. Pues aquí, bueno, aquí podemos obtener otra diagonal y aquí otra diagonal y la de acá. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos calcular ese número de diagonales de tal modo que no tengamos que estar, por ejemplo, en el caso de un decágono, que son figuras de más lados, ¿cómo calculamos ese número de diagonales? Bueno, vamos a tener que podemos calcular el número de diagonales totales con la siguiente fórmula. Dice que es n por n menos 3 entre 2. ¿Quién es n? N va a ser nuestro número de lados. Y esta va a ser para calcular el número de diagonales totales. Para saber todas las diagonales que están en mi figura. Y si queremos nada más la de un vértice, por ejemplo, si regresamos a este caso, esta figura, por ejemplo, de este vértice salen dos diagonales. ¿Cómo sabemos cuántas diagonales salen de cada figura? Bueno, con la siguiente fórmula. Que va a ser n menos 3. Para este caso podemos corroborar. Y si regresamos a este ejemplo, ¿cuántas diagonales salen? Vamos a corroborar. N es número de diagonales. Número de lados. Va a ser D es igual a n. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Esta figura es un pentágono, tiene 5 lados. Y le restamos 3. Por lo tanto, restamos 5 menos 3 y esto nos va a dar 2 como resultado. Comprobamos que desde este vértice salen 2 diagonales. Y así para cada uno de nuestros vértices. Entonces, importante que va a ser para diagonales totales y para desde un solo vértice. Diagonales desde un vértice. Entonces ya tenemos dos fórmulas que son súper importantes para este tema de polígonos. Tenemos la definición de ángulo interior. En todas nuestras figuras, en todos nuestros polígonos se forman ángulos interiores. ¿Pero qué es un ángulo interior?
Bueno, un ángulo interior son los que se forman en dos lados contiguos y quedan dentro del polígono. Para este caso, que es un triángulo, un ángulo interior es este que voy a señalar yo aquí. Sería este, el de aquí y el de aquí. Pero ¿cómo calcular cuánto mide ese ángulo interior? Para este caso podemos suponer que la figura es un triángulo equilátero, por lo cual sus lados son iguales y sus ángulos son iguales. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180 grados y podemos calcular muy fácil la medida de uno de sus ángulos interiores. Podemos dividir 180 entre 3 y eso nos daría 60 grados. Vamos a corroborarlo con la fórmula. Entonces tenemos que n, recuerda, n es número de lados. Número de lados. Sustituimos datos en nuestra fórmula. Entonces va a ser ángulo interior o ángulo interno es igual a 180 por n, donde n es número de lados, para este caso es 3 menos 2. Y eso lo dividimos entre 3. Porque n es número de lados. Ángulo interno es igual. Hacemos primero la operación que está dentro del paréntesis, 3 menos 2, que nos da 1 entre 3. Hacemos la multiplicación que se encuentra en la parte del numerador. 180 por 1 nos da 180 entre 3. Y hacemos la división. 180 entre 3 nos da 60 grados. Por lo tanto, cada uno de nuestros ángulos de esta figura va a tener una medida de 60 grados, como lo habíamos mencionado antes de resolverlo. Entonces ya tenemos otra fórmula importante, que es la del ángulo interno, que es esta. Es esta y aquí está. Ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. Recuerda que n es número de lados. Bueno, tenemos un ejemplo. Para este ejemplo me dice, dado un hexágono regular, recordemos que el concepto de regular es que todos sus lados miden lo mismo. Es un hexágono regular porque tiene 6 lados, recuerda, hexágono. Y me dice calcular número de lados. ¿Cuántos lados tiene esa figura? Pues contamos cuántos tiene, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Número de lados son 6. Cantidad de diagonales. En este caso, pues vamos a generalizarlo. Cuando nos dice diagonales va a significar las que existen en total en la figura. Vamos a utilizar la fórmula que habíamos visto, que es D, donde D va a ser diagonales, N, número de lados de la figura, y sustituimos datos. Entonces, tenemos que D va a ser igual a n, donde n, recuerda, número de lados, que son 6, por 6 menos 3, entre 2. Esto es igual a 6. Resolvemos la operación que se encuentra dentro del paréntesis, que sería 6 menos 3, que esto nos da 3, entre 2. Resolvemos la multiplicación. 6 por 3 nos da 18 entre 2. Y 18 entre 2 tenemos que es 9. Por lo tanto, ese hexágono va a tener 9 diagonales en total. Ahora, ángulo central. ¿Cómo calculamos el ángulo central? Bueno, para calcular el ángulo central, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, donde dice que es ángulo central es igual a 360 entre n.
¿Quién es n? Recuerda, número de lados, ángulo central 360. ¿Por qué vamos a considerar 360? Porque como se encuentra en el centro de nuestra figura este ángulo, vamos a... ¿ok? Aquí está. Se forma un círculo en el cual va a medir 360 grados la suma de todos esos ángulos y me piden solo uno de ellos, me piden solo un ángulo, solo uno de ellos. Entonces va a ser 360 grados entre n, que es número de lados, que es 6. Entonces esto nos va a dar 60 grados como resultados, y con esto ya sabemos la medida de este ángulo. Y entonces, como es un polígono regular, es un hexágono regular, cada uno de sus ángulos mide lo mismo, entonces cada uno de ellos mide 60 grados. Vamos con el siguiente ejemplo. Para el segundo ejemplo, dice, dado un pentágono regular, obviamente, para que sus lados tengan la misma medida, dice calcular la suma de ángulos. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar esta fórmula de aquí. La voy a colocar acá, suma de ángulos. La suma de ángulos internos va a ser, la podemos calcular con 180 por n menos 2. Recuerda, siempre n es número de lados. Me pide el ángulo interno. Para el ángulo interno vamos a utilizar la fórmula de acá. Y número de diagonales. En este caso vamos a considerar otra vez el número de diagonales totales. Para la tercera pregunta nos tienen que especificar si son diagonales totales, o si ves número de diagonales, pues hay que interpretar ese plural como diagonales va a ser el total, y diagonal, número de diagonal, pues que va a aparecer desde un solo vértice. Entonces hacemos sustitución de los datos para la suma de ángulos. Tenemos este simbolito que es como una M de cabeza, que significa sumatoria. La sumatoria de ángulos internos va a ser igual a 180 por n. Recuerda, para esta figura que es un pentágono va a tener 5 lados, 5 menos 2. Resolvemos lo que se encuentra dentro del paréntesis. Restamos 5 menos 2, que esto nos da 3. Hacemos la multiplicación de 180 por 3 y esto nos da 540 grados. Significa que la suma de este ángulo más este, más este, más el de acá con este nos va a dar 540 grados. Ahora me piden ángulo interno, es decir que solo uno de ellos voy a calcular. ¿Cómo voy a calcular cuánto mide uno solo de ellos? Si recurrimos a la fórmula, te das cuenta, el numerador se parece a lo que ya habíamos calculado en el paso de arriba, 180 por n menos 2. Entonces ya nada más basta con dividirlo entre el número total de lados de la figura. Así que podemos hacerlo directamente, que puede ser 540 entre 5, o hacemos la sustitución, que sería el ángulo interno se va a calcular con la fórmula 180 por n, donde n es número de lados, en este caso son 5 menos 2, y todo eso lo dividimos entre 5. Entonces nos queda ángulo interno, 180, 5 menos 2, esto nos da 3, entre 5, y esto tenemos que nos da 540 entre 5. Si te das cuenta, en los dos llegamos al mismo cociente, que va a ser 540 entre 5. Tú vas a hacer la división para calcular
cuánto va a medir uno de esos ángulos que te están pidiendo en ese problema. Tenemos que 140 entre 5 nos va a dar 108 grados. Entonces, si ya tienes el paso de acá, pues solo divide entre 5 y ya no vuelves a hacer otra vez toda la sustitución. Te ahorras ahí un poquito de procedimiento para que ya calcules cuánto es nada más la medida de uno de sus ángulos interiores. Por lo tanto, este ángulo va a medir 108 grados. Como es un polígono regular, cada uno de sus ángulos mide 108 grados. Así que este mide 108, este mide 108, mide 108 grados, 108 grados y 108 grados. Finalmente me pregunta número de diagonales, diagonales totales. Sustituimos datos diagonales desde toda la figura. Como es una figura pequeña, pues igual podemos trazar las diagonales de esa figura y pues sería fácil calcular cuántas diagonales tiene en total esa figura. Pero vamos a calcularlo matemáticamente con la fórmula. Sería D es igual a ¿cuántos lados tiene la figura? Nuestra figura tiene 5 lados. 5 menos 3 entre 2. Y esto nos da 5, 5 menos 3 nos da 2 entre 2. Tenemos que es 5 menos 3, que esto nos da 2, 5 por 2 son 10 y en total son 5. Y con esto pues hemos terminado el tema de hoy. Recuerda las fórmulas que vimos, que es para diagonales desde un vértice y ángulo central. Ángulo central que vamos a tener que es 360 entre el número de lados, que es D es igual a n menos 3, que es número de diagonales desde un vértice, que es n menos 3, la de número de diagonales totales, n por n menos 3 sobre 2, la de ángulo interno, que es 180 por n menos 2 entre n, y finalmente la de ángulo interno, que la suma de ángulos internos, que es 180 por n menos 3. Bueno chicos, eso es todo. Espero que haya quedado claro este tema. Cualquier duda, pues ya saben, me pueden escribir o pueden volver a consultar el video para que esto es nada más lo básico que hay que saber de este tema. Hasta luego.